Un saludo a todos, mi nombre es Brian Bravo y en este video tutorial vamos a presentar acerca del Big Data. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de Electrónica en Automatización y Control en la materia de Manufactura Integrada por Computador. En este video tutorial vamos a hablar acerca de lo que se trata el Big Data. Para ello vamos a hablar acerca del siguiente temario: los objetivos, una introducción al Big Data, lo que es en sí el Big Data y algunas conclusiones. Entonces, dentro de los objetivos de este video es conocer acerca del Big Data, acerca de lo que ofrece y en qué puede beneficiar en las diferentes aplicaciones en la vida cotidiana. Conocer los beneficios que trae en sí este nuevo mundo de que se trata. Entonces, para ello vamos a dar la siguiente introducción, que en sí es un concepto que hace referencia a un conjunto de datos. En esto se puede decir que esta aplicación está dedicada a los datos masivos y se encarga en el sector de tecnologías de información como también de la comunicación. En sí, esta disciplina se ocupa en las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. Y además, esta tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad de que en muchos casos incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos usados en diversas materias. Así se pueden tener un registro y también realizar análisis y visualizar diferentes reportes que producen esta cantidad de datos, de tal forma que se pueden gestionar informaciones relevantes que pueden ser esenciales para el cambio o el beneficio de alguna entidad. Así también podemos mencionar que las dificultades que están vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y almacenamiento, como también en la búsqueda, en la compartición, en el análisis y la visualización de los mismos. Entonces, desde este punto de vista, estos son usados en diversas materias como los análisis de negocios, también análisis publicitarios. Además, ayuda a registrar datos acerca de cómo está la tendencia de salud en el mundo, ya sea a través por medio de datos de enfermedades infecciosas, y eso también ayuda a mantener un control dentro de los mismos. Además, se ha utilizado esto para el espionaje y seguimiento a la población contra el crimen organizado. Bueno, en sí, este es un término que hace referencia a una cantidad de datos, tal que supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Entonces, el volumen de los datos masivos crece constantemente. En 2012 se estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta varios petabytes de datos en un único conjunto de datos. De esta forma, grandes proveedores del mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas sobre cómo procesar tal cantidad de datos. Y entre estos tenemos el MapR y Cloudera, que son dos proveedores que se encargan de la manipulación de los mismos. Entonces, en sí, en esta gráfica podemos ver cómo la información y las aplicaciones que trae así el Big Data son en centenares y decenas de datos que se registran arriba de la nube. De esta forma se puede ver cómo la gran cantidad de datos podría ayudar a un sinnúmero de aplicaciones, ya sea en salud, en telecomunicaciones, dentro de operaciones de manufactura, como también actividades publicitarias a través de los sitios web o como también de las redes sociales. En sí, esto conlleva y es una responsabilidad también que dichos datos se mantengan bajo seguridad, ya que la manipulación de los mismos puede traer consecuencias graves. En sí tenemos varios tipos de datos que pueden ser almacenados. Entonces, en esta gráfica podemos ver diferentes
tipos que hace referencia a lo que es el Big Data. Como primer punto, podemos ver que el Web and Social Media incluye contenido web e información que es obtenida de las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otros, como también puede ser de blogs. Como segunda tipo de Big Data tenemos los que son de máquina a máquina, y estos se refieren a las tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos. En sí, estos utilizan dispositivos como sensores o medidores que captan algún evento en particular, ya sea temperatura, la velocidad, la presión, variables meteorológicas, a través de redes inalámbricas, alámbricas o híbridas, a otras aplicaciones que traducen estos eventos en información significativa. El tercer tipo de Big Data que se conoce es el Big Transaction Data. En sí, este incluye registros de facturación en telecomunicaciones, registros detallados de las llamadas, y estos datos están disponibles en formatos tanto semiestructurados como no estructurados. También hace referencia a lo que es la biométrica, que es la información en la que se incluyen huellas digitales, el escaneo de la retina, el reconocimiento facial, como también de la genética. Así, en el área de seguridad e inteligencia, los datos biométricos han sido información importante para las agencias de investigación. También, como último tipo de Big Data, tenemos el Human Generated, que trata de que las personas generamos diversas cantidades de datos, como la información que guarda un call center al establecer una llamada telefónica, nota de voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, entre otras actividades. Entonces, en sí, dentro de los componentes que incluye una plataforma de Big Data, se ha tenido una problemática desde diferentes ángulos, ya que la montaña de información que genera trae consigo un costo potencial y que a la vez esta no tiene un gran valor asociado. Entonces, desde la entrada a la década del 2010 se ha visto cómo estos datos ayudan al dar un valor agregado es decir, ya monetario, dentro de cómo la información o cómo los datos de información ayudan a la tendencia de generar actividades monetarias. Es decir, que desde 2012 se puede ver cómo estas actividades ha ido incrementando desde 5.1 billones de dólares hasta el 2017 con un incremento de 53.4 billones de dólares. Esto indica que el registro y la gestión de la gran cantidad de datos ofrece oportunidades monetarias y con un alto coste de rentabilidad. En sí, el Big Data trata de manejar una gran cantidad de datos por medio de una velocidad que trae consigo la responsabilidad de tener varios tipos de datos y con ellos gestionar de acuerdo a las actividades que uno realice. Entonces, el almacenamiento de datos ayudará al análisis de datos característicos, ya sea seleccionando recursos para análisis, eliminando datos redundantes o establecer una especie de base de datos. Además, que puede también tener un overview acerca del almacenamiento de datos, como también por ejemplo modelos de datos con valores claves, gráficos, documentos y columnas familiares que ayudarán a la gestión de diferentes reportes. Además, se pueden tener handouts distribuidos al sistema. Y otras aplicaciones que podrían ayudar es el HBase y el Hive. Pero en sí, ¿por qué usar el Big Data? Y es que estos habilitan herramientas claves que incluyen el incremento de las capacidades de almacenamiento, el incremento
del procesamiento que trae consigo esta cantidad de datos y la disponibilidad de los datos a cualquier momento. Entonces, cada día se generan 2.5 quintillones de bytes de datos, es decir, el 90% de los datos en el mundo han sido creados en los últimos 2 años. Así, para el análisis del Big Data permite examinar una gran cantidad de datos para tener información apropiada. Además de identificar terrenos desconocidos o correlaciones no conocidas, de tal forma que se pueda tener una ventaja competitiva en el sistema de negocios. En sí, tomar las mejores decisiones para tener unas operaciones estratégicas y que a la vez sean eficaces. Y además, dentro del marketing, estos ayudarán a la satisfacción del cliente y al incremento de nuevas oportunidades de negocios. En sí, el análisis del Big Data trae consigo un sinnúmero de aplicaciones, como es dentro del campo de salud, en el campo de ventas, en las finanzas, en el análisis de tecnologías, en la seguridad. También podría ayudar al control de tráfico, a las telecomunicaciones, a la búsqueda de calidad de información, y dentro del campo de industrias ayudarán estos a la manufactura de cualquier tipo de producto, y por medio de análisis estadístico se podrá verificar cómo está el proceso productivo dentro de cualquier empresa. Además, que ayudará a controlar lo que son las fallas y los fraudes dentro de la web. Entonces, los beneficios que traen sí el Big Data, podemos mencionar que el Big Data en tiempo real no es solo un proceso para almacenar petabytes o exabytes de datos. Es decir, que se pueden tomar mejores decisiones y tomar acciones significativas en el momento correcto. Además, el avance rápido hasta el presente y las tecnologías le dan la escala y la flexibilidad para almacenar datos y sepa lo que va a procesar. En sí, las tecnologías como MapReduce, Hive e Impala permiten ejecutar consultas sin cambiar las estructuras de datos que se encuentran debajo. Entre otros beneficios podemos decir que las investigaciones más recientes encuentran que las organizaciones están utilizando grandes volúmenes de datos para enfocarse en los resultados centrados en el cliente, aprovechar los datos internos sin crear un mejor ecosistema de información enfocadas a las necesidades del cliente, de tal forma que puedan satisfacer sus necesidades dentro de un mundo competitivo. En sí, los grandes datos ya son una parte importante de los 64.000 millones de mercados de análisis de datos y bases de datos. Y esto ofrece oportunidades comerciales, como ya hemos visto, el incremento de los datos han conllevado en sí a una tendencia de incremento de volúmenes de ganancias monetarias. Y esto en sí ofrece oportunidades empresariales y de negocios desde la época de 1980. Y por último, el auge de Internet de la década de 1990 y la explosión de las redes sociales de hoy han permitido a que el Big Data florezca y en sí se convierte en una herramienta muy importante para el análisis de datos. Ahora vamos a hablar acerca de las conclusiones. En sí, la capacidad de almacenamiento que ofrece el Big Data permitirá tener un seguimiento de las actividades que ocurren a través de la web. Así, en el caso de las industrias, esto permitirá informar a la gerencia acerca de cómo las actividades de manufactura se efectúan, desde la concepción del producto hasta su desempeño en el mercado. Esto conlleva tanto gestiones de calidad como también gestiones de venta, de marketing, entre otras, que puede permitir tomar las mejores decisiones para ofrecer un producto al mercado que sea útil y en sí que cumpla las expectativas del cliente.
Por último, estos sistemas deben considerar la funcionalidad, la confiabilidad y seguridad. Esto ampliará el potencial del Big Data en varias dimensiones, y esto es muy importante ya que la seguridad que debe tener el Big Data es importante dentro del uso del Internet. Como ya sabemos, este se ha ido expandiendo cada vez más y más, y es importante que se tenga una red de seguridad que permita controlar las actividades dentro de los mismos. En sí se puede prevenir lo que es el hackeo, el phishing, entre otras actividades ilícitas que se realizan dentro de la web. Y bueno, esto ha sido todo lo que podemos decir acerca del Big Data. Muchas gracias.